Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos al canal Apología Adventista para tener un estudio más de la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión, hermanos, queremos analizar un tema de actualidad, un tema de verdad presente, temas que ameritan que el pueblo de Dios los conozca y que los podamos defender con las santas escrituras. En esta ocasión, hermanos, queremos orar para que Dios dirija el estudio de su palabra y que nos pueda dar entendimiento. Así que vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Agradecemos por tu amor y tu misericordia, porque si no fuese por tu voluntad, no estuviésemos en este lugar presentando tu palabra. Bendice a tu siervo, bendice a las personas que van a escuchar este mensaje, que podamos ser edificados y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero que analicemos un tema de suprema importancia que tiene que ver con la inteligencia artificial. Vamos a ver en este estudio al peligro que nos enfrentamos, un peligro global, que si no sabemos usar la inteligencia artificial, la humanidad va a autodestruirse. Ahora, antes de hablar sobre la inteligencia artificial y los peligros catastróficos a que nos enfrentamos, quiero que veamos algunos textos bíblicos para que comprendamos lo que tratamos de decir. Quiero que comprendamos de que el pecado no está en las cosas, el pecado no está en la tecnología. Vamos a ver de que el problema está en la mente del ser humano. El pecado no radica en las cosas, sino en la mente del ser humano. O sea, las cosas en sí no son malas, sino el malo es el hombre cuando las usa mal. Y este principio lo podemos aplicar a cualquier cosa. Cuando nosotros hacemos mal uso de las cosas, allí es el pecado. Porque el pecado, hermanos, es una elección, es una decisión que inicia en la mente, que inicia en el corazón del ser humano. Por lo tanto, yo no puedo decir un televisor es pecado, una computadora es pecado, o el internet es pecado, o las redes sociales es pecado, porque la tecnología es buena y es una gran bendición cuando se usa de una forma correcta, porque el pecado está en el ser humano. El pecado radica en el corazón del ser humano, no en la tecnología. Hay personas que creen de que el pecado está en las cosas. Dicen así, el pecado está en el televisor, pecado es un celular. Inclusive hay quienes dicen de que es pecado usar un celular en la iglesia. Yo les voy a decir que el pecado no está en el celular, sino en la forma que se usa. El pecado está en la mente del ser humano. Dios jamás satanizó cosas. Dios habló de seres humanos satánicos, porque el demonio no se mete en un televisor. El demonio no se mete en un televisor. El demonio se mete en persona, en algunos casos en animales, como vemos en los cerdos. Ahora, vamos a ver que tenemos muchas herramientas tecnológicas que si las usamos correctamente van a servir para la predicación del Evangelio. Por ejemplo, tenemos en esta ocasión las redes sociales. Usamos las redes sociales para predicar el Evangelio. Usamos este canal para predicar la verdad presente. Mientras que hay otros que usan esta misma plataforma para predicar cosas inmorales que no ayudan en nada a la sociedad. O sea, porque el pecado no está en las cosas, sino en la mente pecaminosa del ser humano. Tenemos, por ejemplo, canales de televisión. En la televisión podemos nosotros buscar programas edificativos como también programas destructivos. O sea, el televisor no se prende solo él, ni los canales se buscan ellos solo. Es el ser humano que elige qué programa ver y qué canal
escuchar. Podemos hablar también del Internet. El Internet es una buena herramienta para predicar el Evangelio y para buscar información, pero también hay cosas destructivas en el Internet. Hablemos también de los celulares. Yo dije que el celular no es pecado tenerlo, ni tampoco es pecado usarlo en la iglesia. Depende para qué se use. Explico. Yo en el celular puedo andar espíritu de profecía, puedo andar Biblia y puedo andar himnario. Entonces, si lo uso de una forma correcta, no estoy cometiendo pecado, porque el pecado no está en el celular, sino en la mente. ¿Qué es lo que voy a ver? ¿Para qué lo voy a usar? Solo imagínense, hermanos, antes de que existieran aplicaciones de Biblias, de libros teológicos y de mucha información bíblica, teníamos que subir al púlpito con una gran cantidad de libros, con muchos libros aquí en el púlpito, que cuando los hermanos miraban tantos libros se chasqueaban y pensaban de que los íbamos a aburrir por tanto leer. Pero hoy con la tecnología podemos andar centenares de libros en un dispositivo para leerlo, porque lo importante es la lectura, lo importante es el contenido, no importa dónde se porte. Ahora, estoy aclarando estos puntos porque hay muchos hermanos que son fanáticos que creen de que el pecado está en las cosas, que el pecado está en la tecnología, pero no, el pecado no está en las cosas ni en la tecnología, el pecado está en la mente del ser humano, depende cómo se use. Voy a leer por lo menos algunas citas bíblicas para demostrar que el pecado está en el ser humano, cuando el ser humano decide usar las cosas de una forma incorrecta para destrucción de sí mismo y para destrucción de otro. Ahora vamos a ver Mateo 15, 19. Noten cómo dio Cristo hablando de dónde sale el pecado. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y la blasfemia. Noten, las herramientas tecnológicas, si se usan de una manera correcta, serán una poderosa bendición para predicar el Evangelio, pero si se usan mal, será una arma mortal para destrucción de la misma humanidad, porque el pecado radica en el corazón, no en las cosas, en este caso la tecnología. Noten cómo dice Cristo, Jeremías 17, 9 al 10. Jeremías 17, 9 al 10 dice, hablando que el pecado está en el corazón, engañoso el corazón más que todas las cosas y perverso. Cuando la Biblia habla de corazón, no está hablando precisamente del órgano fisiológico que tenemos acá al lado izquierdo de nuestro pecho. Cuando la Biblia habla de corazón es sinónimo de intelecto, de mente. En otras palabras, está diciendo acá el profeta, dice, engañoso la mente, más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová. Noten que el único que conoce nuestros pensamientos, el único que conoce nuestro corazón y lo más íntimo de lo que pensamos es Dios. Yo Jehová, que escudriño la mente. Noten, por eso que ahí se usa mente y corazón como sinónimo. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y vamos a ver de que la inteligencia artificial en sí no es mala. Vamos a ver de que si se usa mal, esa inteligencia artificial puede llegar a autodestruir a la misma humanidad. Génesis 6:5, hablando de la maldad del hombre. ¿Dónde nace la maldad del hombre? Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Noten, porque el pecado nace aquí, en el corazón, en la mente.
La maldad no está en las cosas, sino en la mente. Por ejemplo, pongamos un ejemplo del cuchillo. Un cuchillo yo lo puedo usar para cortar una lechuga, para hacer comida, pero también un cuchillo lo puedo usar para asesinar a alguien o quitarle la vida a alguien. Noten, el cuchillo en sí no es malo. El malo es la persona que lo usó mal. Pongamos un ejemplo también de la música. Los instrumentos musicales en sí no son malos. Eso lo dice David en el Salmo 150. El malo es la persona que los usa mal. Por ejemplo, yo con una guitarra puedo cantar un himno del himnario y también con una guitarra puedo cantar un cha-cha-cha, un merengue o un rock. Depende cómo la persona lo use. Sí, yo en un televisor puedo ver una predicación de profecía, puedo también en el internet buscar una predicación de profecía, pero también puedo buscar en el internet cosas malas que van a destruir mi vida espiritual y mi vida moral. O sea, el internet está allí, el cuchillo está allí, la inteligencia artificial está allí, depende para qué se va a usar. Noten, por eso es que aquí dice que la maldad de la tierra antes del diluvio era mucha, porque la maldad de los hombres era que de continuo solamente al mal. Noten como dice Pablo, Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 21. Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 21. Estos temas son importantes, hermanos, para aclarar, porque hay muchos hermanos que satanizan cosas. Una silla es satánica, un par de zapatos es satánico, una corbata es satánica. Los satánicos son las personas. Noten cómo dice Pablo, Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 21. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfazcáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Noten que nosotros elegimos pecar o no. El diablo a nadie fuerza a pecar, sino que nosotros decidimos pecar o no, porque el pecado no es una condición como dicen los católicos. El pecado es una elección que se elige aquí en la mente. En la mente se elige alimentar la carne o alimentar el espíritu. Y dice, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieren. Pero si sos guiado por el espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas o frutos, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Noten que todos estos pecados nacen aquí en la mente. Adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, a menos que se arrepientan, dice Pablo. Hermanos, quise usar estas citas para demostrar de que el pecado no está en la tecnología, el pecado no está en los aparatos, el pecado no está en las cosas, el pecado radica en la mente del ser humano y por lo tanto depende cómo el ser humano use la tecnología, eso va a ser bendición o pecado. Porque el pecado es transgresión de la ley. Y para que el pecado inicie y se ejecuten malas acciones, tiene que primero que pensar en la mente, que es lo mismo que el corazón. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, hablemos ahora de la inteligencia artificial y los efectos catastróficos si se usa mal. ¿Qué plataforma hoy no usa inteligencia artificial? Inclusive hoy cuando uno busca una información en Google o en cualquier buscador de internet, le sale la primera sugerencia de lo que dice la IA, la inteligencia artificial. Ahora,
Para que comprendamos qué es la inteligencia artificial, porque hay muchos hermanos que no saben qué es la IA o la inteligencia artificial, tuve que preguntarle a la misma IA o ChatGPT, la aplicación oficial de la IA, que se conoce como ChatGPT, le pregunté qué es la IA o qué es la inteligencia artificial. Y noten cómo me dijo el ChatGPT. En términos simples, una IA es un programa o sistema que simula una forma de inteligencia para resolver problemas o realizar tareas específicas. No tiene conciencia ni emociones reales, aunque a veces pueda parecerlo. O sea que una IA es como un ser humano inteligente que puede resolverle problemas a la humanidad de cualquier índole. Noten, eso es una IA, una inteligencia artificial. Es como un robot que puede ayudarle a resolver problemas de cualquier índole. Si usted le pregunta a la IA cualquier cosa, se la va a responder. Noten qué interesante. Ahora, ¿por qué dije al principio que la tecnología puede ser buena y mala? Depende cómo se use. Hermanos, la inteligencia artificial, estaba viendo los expertos, de que la inteligencia artificial puede ayudar a mucho para el crecimiento económico, político, religioso del mundo entero. Puede hacer mucho bien si se usa de una forma correcta. Pero, decían los expertos, nos acercamos a una guerra cibernética, porque la tecnología, la inteligencia artificial, en manos de gente mala y perversa, puede causar maldad y destrucción. O sea, los mismos creadores de la IA, los mismos expertos están afligidos. ¿Cuánto daño puede causar la inteligencia artificial en un mundo muy pronto? Que si se usa mal, dicen los expertos, de que la misma inteligencia artificial puede destruir a la misma humanidad. ¿En qué sentido? Noten qué interesante, hermano. ¿Saben de que la inteligencia artificial puede ayudar a expandir el evangelio? ¿Saben de que cuando yo ando buscando alguna información bíblica, teológica y científica, voy a la IA y le pregunto sobre eso? Ahora, cuando hago eso, en consultar a una IA, no estoy confiando plenamente en lo que me va a decir, sino que eso es una herramienta. Los hijos de Dios, en este caso los adventistas del séptimo día, tenemos que usar la inteligencia artificial como una herramienta, no como un todo. Los hijos de Dios no confiamos en la inteligencia artificial, sino que confiamos en la inteligencia espiritual, que es la palabra de Dios. Nosotros no confiamos ciegamente en la IA. He visto algunos predicadores que solamente pasan haciendo sermones, solamente usando la IA. Ya se les olvidó la Biblia. No quieren usar la Biblia, solamente usan IA. Hermanos, la IA solamente es una herramienta. Hermanos, no podemos confiar ciegamente en la IA porque es un robot. Tenemos que mejor confiar en la inteligencia espiritual que le encontramos en la palabra de Dios. Ok. Decían los expertos, ¿cuál es el peligro a que nos enfrentamos en que se use mal la IA? Noten lo que decían ellos. Aquí tengo solamente algunos puntos de que dan terror. Dan terror, hermanos. Los mismos estadistas, los mismos expertos en inteligencia artificial dicen esto. Dice, la IA la están usando personas malas con fines malévolos para suplantar identidad. Noten que pueden usar una imagen suya y montarle un video con otros fines malévolos. Noten,
la IA, con la inteligencia artificial, se puede suplantar identidad. Dice aquí también que con la IA se puede clonar de forma digital a las personas. Por eso es que en internet se miran videos tan reales como que si en verdad fuera la persona que está hablando. Pero son videos hechos a inteligencia artificial. Y noten que con la IA se puede clonar aún hasta la voz de la persona. Noten. O sea que la IA la pueden usar los secuestradores y toda aquella persona que hace maldad para hacer daño a otras personas. Noten, imaginémonos, hermanos, que suplantaran la identidad o la voz de un presidente y que esa voz de esa IA mande un mensaje a otro lugar haciéndose pasar como el presidente y ese mensaje diga: detonen tanta bomba. Esto es peligroso, hermanos. O sea, la IA puede clonar aún hasta las personas de una manera digital. Las voces. Noten, también decían ellos que la IA se está usando para clonar la voz de muerto. Esto me llamó la atención y me impactó cuando lo escuché. Noten que los expertos están diciendo, hay un bot, así se llaman, un box de IA, donde se puede clonar la voz de un difunto. Y ahí salía un padre que en la desesperación de que había perdido a su hijo, dice que a través de la IA recopiló toda la información y toda la identidad de su hijo difunto, y dice que todas las noches el padre hablaba con esa IA que se hacía pasar como su hijo que había sido muerto. Terrible, hermanos. O sea, aquí vemos un espiritismo abierto, ni tan siquiera disfrazado, sino que es un espiritismo abierto. Y esto solamente que estoy diciéndole algunas cosas que están haciendo con la IA. Noten, la están usando para clonar voz, identidad de muertos. Hoy la gente puede comunicarse con los muertos, puro espiritismo. Pero nosotros sabemos, hermanos, claramente que la Biblia dice que los muertos nada saben. El diablo está usando la IA para tener comunicación con demonios. La gente está comunicándose con demonios a través de la inteligencia artificial. Noten la maldad del ser humano, clonando voces de difuntos. Decían los expertos, nos enfrentamos a una guerra cibernética. Imaginémonos tener un holograma de Albert Einstein dándonos una charla de física cuántica. Eso se puede hacer con la IA. Terrible, hermanos. Aquí dice, noten hasta dónde están llegando, la maldad hasta dónde está llegando. Quieren clonar la voz de Cristo. Noten. Quieren clonar la voz de Cristo para que la gente se comunique con Cristo. Inclusive hay iglesias donde ahora tienen cultos usando la inteligencia artificial. Noten. Ahora, ¿qué es lo que estamos analizando acá, hermano? Que detrás de la IA también hay un lado oscuro y diabólico. Que la gente usada por Satanás la está usando para causar destrucción, causar daño. Por eso, hermanos padres, tengan cuidado con sus hijos. Monitoreen lo que hacen sus hijos en las redes sociales. Monitoreen con quién hablan sus hijos en las redes sociales. Monitoreen qué es lo que ven sus hijos en las redes sociales, porque Satanás está ganando terreno con las redes sociales, en este caso la inteligencia artificial. Están clonando la voz de difunto. Pueden clonar su identidad, pueden clonar su voz y aparezca ahí un video y la gente piensa que estemos alerta, hermanos, porque Satanás anda como león rugiente. Detrás de la IA hay también un
lado oscuro. Y si no la sabemos controlar, será el fin de la raza humana, hermanos. Es terrible. Esperamos ver cosas más atroces que se van a hacer con la inteligencia artificial, hermanos. Es terrible, hermano. Ahora, ¿saben algo también que yo me quedé impactado? Que la inteligencia artificial nos está diciendo qué debemos de hacer. O sea, nos está imponiendo lo que debemos de hacer. Noten, se le preguntó a la inteligencia artificial qué haría ella si fuera el diablo. ¿Saben qué es lo que dijo la inteligencia artificial? Dijo que a la gente la mantendría ocupada en las cosas terrenales para que se descuidaran del estudio de la Biblia y de la salvación de sus almas. O sea que la IA conoce perfectamente bien cómo el diablo puede hacer distraer a la iglesia. Hermanos, ¿qué estamos haciendo, hermanos, nosotros? ¿Será que estamos estudiando la Biblia? ¿Estamos orando para que no seamos engañados? Noten, hermanos, lo más terrible que escuché sobre la inteligencia artificial es de que una iglesia católica en Suiza ha hecho un confesionario, es donde la gente se confiesa en la iglesia católica para confesar los pecados con un sacerdote. En esa iglesia católica en Suiza han hecho un holograma de Cristo en el confesionario, y ese holograma es una IA que habla como Cristo, dicen ellos, y que la gente se confiesa con la IA haciéndose pasar por Cristo. Y la gente se siente bien ir a confesarse con el supuesto Cristo. Noten hasta dónde están blasfemando. Están haciéndose pasar por Cristo. Puro espiritismo, hermanos. Es un holograma. Ahí aparece en el confesionario la luz, el holograma de un supuesto Cristo. Y cuando la gente le habla, cuando la gente le confiesa su pecado, el holograma habla como que si fuera un sacerdote. Noten, puro espiritismo, pura brujería. Noten hasta dónde está llegando la maldad. Clonando a nuestro Señor Jesucristo de una forma digital. Ahora, ¿saben de que la iglesia adventista, hoy voy con la iglesia adventista, saben, hermanos, que yo soy miembro de la iglesia adventista, y lo digo con respeto, soy feliz de ser miembro de la iglesia adventista, soy miembro activo de la iglesia adventista, con privilegios, amo mi iglesia, la defiendo de los grupos disidentes, sé que esta iglesia es remanente, no hay que salirse para otra iglesia, no hay una octava iglesia ni una novena, solamente hay 7 iglesias en Apocalipsis. Esta es la iglesia remanente, la defiendo, la amo, a pesar de sus errores, a pesar de que en la iglesia pueden haber muchos errores, pero aún así, esta es la iglesia del Señor, que Dios la va a purificar a través del zarandeo. Ahora, la iglesia adventista, la conferencia general ha hecho una IA exclusivamente para adventistas, se llama Chat Séptimo, así se llama, es un bot, Séptimo Chat, es un bot IA de la iglesia adventista. Muchos hermanos ya saben de que la iglesia adventista tiene un bot IA, donde los hermanos pueden consultar información de cualquier tipo de información, siempre y cuando sea Biblia, historia y espíritu de profecía. Dice la plataforma de la IA, de la iglesia adventista, que la IA, el chat de la IA adventista del séptimo día, ha sido creado para ayudar a la iglesia, a crecer espiritualmente. Pero es interesante, hermanos, que la misma aplicación del box de la IA dice que aunque la aplicación es una herramienta oficial de la iglesia adventista, dice que la respuesta que da no siempre pueden ser respuestas correctas. Parece que dice que siempre debemos de consultar a un pastor de la iglesia o a alguien de que sepa sobre la teología adventista. O sea que la misma aplicación dice que pueden haber errores y están trabajando en hacerla más mejor. Ahora, yo le hice algunas preguntas a la IA que la iglesia adventista ha hecho y en lo personal no me satisfacieron.
las respuestas eran muy pobres. Yo lo corroboré. Después me fui a los ajustes y ahí dice que pueden haber errores en la respuesta. Entonces, ahí me tuve que calmar. Ahora, ¿por qué es importante lo que estoy diciendo, hermano? Hermanos, la mejor inteligencia que podemos consultar no es la IA, sino que es la palabra de nuestro Dios. Yo le llamo a esto la inteligencia espiritual. Yo 1000 veces prefiero la inteligencia espiritual, que es la palabra de Dios. Hermanos, aunque la tecnología es buena, y es una gran bendición si lo usamos correctamente, pero no hay como la palabra de Dios, la inteligencia espiritual. Yo prefiero la inteligencia espiritual, que es la Biblia. Hermanos, ¿qué nos está pasando? ¿Qué no estamos leyendo? ¿Qué nos está pasando que no estudiamos la Biblia? ¿Por qué somos ignorantes de la palabra? Saben, yo voy a terminar con 2 citas, una de Pablo y una de Elena de White, hablando de la importancia de estudiar la Biblia para que no seamos engañados. ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros confiamos abiertamente en la IA, vamos a ser engañados. El ChatGPT, yo le pregunté, ¿cuál es el día del Señor? Me dice el ChatGPT, el domingo es el día del Señor, el día que los apóstoles se congregaban. Noten, pero eso es falso. Mi Biblia dice que el día del Señor, santificado por Dios, es el Shabbat. Shabbat significa reposo, pero es día del Señor porque Dios lo santificó. Dios dice en Isaías 58:13, mi día santo. Si el sábado es el día santo de Dios, entonces es el día del Señor. Isaías 58:13. En ninguna parte de la Biblia se le llama al domingo día del Señor o día santo. Se ha sacado de contexto Apocalipsis 1:10, pero ese versículo dice otra cosa. En mi canal yo he explicado sobre lo que significa Apocalipsis 1:10, pero no hay como estudiar la inteligencia espiritual, que es la palabra de nuestro Dios. No podemos confiar plenamente en la tecnología. ¿Es buena? Sí, pero no podemos confiar ciegamente en la tecnología. Nuestra confianza tiene que estar en Cristo y en su palabra. Dice Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17, y que de la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Las Escrituras. Ahora, termino con una cita de Elena de White. Camino a Cristo, página 90, párrafo 1 dice, Camino a Cristo, página 90, párrafo 1 dice, no hay ninguna cosa mejor para fortalecer la inteligencia que el estudio de la Santa Escritura. Por eso, hermanos, la Biblia es la inteligencia espiritual 1000 veces mejor que una inteligencia artificial. Prefiero la inteligencia espiritual, que es la palabra de Dios. Noten, no hay ninguna cosa mejor para fortalecer la inteligencia que el estudio de la Santa Escritura. Ningún otro libro es tan potente para elevar los pensamientos y para dar vigor a las facultades como las grandes verdades y ennoblecedoras verdades que contiene la palabra de Dios. Si se estudiara la Biblia, noten, si se estudiara la palabra de Dios como se debe, los hombres tendrían una grandeza de espíritu y una nobleza de carácter y una firmeza de propósito que raramente pueden verse en estos tiempos. Hermano, prefiramos la inteligencia espiritual antes que la inteligencia artificial. Dios les bendiga. Espero que este estudio o esta reflexión haya servido para que cada día dediquemos tiempo al estudio de la palabra. Es terrible ver que casi nadie le dedica tiempo al estudio de la palabra. Andamos ocupados en nuestros trabajos, en los estudios, haciendo otras cosas
que no nos edifican. Y para el estudio de la palabra no damos nada de tiempo. Hermanos, Dios les bendiga y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por tu amor y tu misericordia. Gracias porque nos permitiste escuchar tu palabra, que es la inteligencia espiritual que nos ayuda a crecer y a ser sabios para la salvación. Gracias, Señor, por este estudio. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.